Buenos días. Hola, hola. Buenos días, buen día. Bueno, vamos a comenzar. Em, Bienvenidos a esta jornada de eh, capacitaciones de SICA. Em, lo que vamos a ver hoy día es una, nos vamos a sumergir un poco más profundamente, digamos, en el área de fachada. Está preparada nuevamente con mucho cariño. Hay bastante información relevante para el mundo del vidriado estructural. Em, es infinita la información que hay, en realidad, explorar, uno va buscando, digamos, y encuentra más y más información que van configurando como un perfil perfecto, digamos, de cómo hacer un vidrio finalmente, y está todo, digamos, está toda la información disponible. Em, Recogí un poco de distintas partes para poder traerles a ustedes algo bastante interesante. Espero que les guste. Em, bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Primero vamos a ver los sustratos que se utilizan en la fabricación de los muros cortinas, los pretratamientos superficiales. Vamos a ver pruebas de adhesión y compatibilidad de estos sustratos con los distintos adhesivos, aplicación y sus parámetros. ¿Cuáles son los principales controles? Hay muchos controles de calidad, pero ¿cuáles son los principales? Y algunas referencias. Entonces esto se llama tecnología y detalle en fachadas. Eh, si bien existen distintas soluciones para este sistema envolvente, para este building envelope que existe, ¿cierto?, para los edificios, la parte esencial es la construcción de los elementos. ¿Ya? En la construcción, la fabricación y el ensamble de los distintos elementos que componen este tipo de paneles para fachadas. Uno de los elementos clave eh, en cuanto a eficiencia energética es el vidriado estructural, ¿ya? Por lo que se conforman las fachadas vidriadas, entre ellos el vidriado estructural, la formación del termopanel vidriado o DVH, sellos climáticos y sellos cortafuegos. Vamos a ver la primera parte, vamos a ver fachadas vidriadas de una manera entretenida. Em, bueno, y todos los elementos que la componen. Vamos a ver cómo se fabrica. Em, Tenemos por una parte el doble vidriado hermético con siliconas de la línea IG, que sirve para hacer este doble vidriado perimetral al termopanel vidriado. El pegado estructural, una vez que ya está conformado este termopanel, se pega a un marco metálico. Y finalmente existen los sellos climáticos y accesorios, ¿cierto? Pero, ¿contra qué tenemos que pegar, digamos? ¿Contra qué tenemos que interactuar? ¿Cuáles son los elementos con los que va a interactuar estas soluciones que tenemos? Primero están los marcos, son sustratos metálicos recomendados para el acristalamiento estructural. En primerísimo lugar está el aluminio anodizado, por mucho tiempo utilizado para la fabricación de estos grandes muros cortinas. Eh, Están aluminio con recubrimiento de polvo de poliéster o electropintado, que se llama, ¿cierto?
está aluminio recubierto con PVDF, que es un polivinil difluoruro, que es una pintura especial que también le da ciertas propiedades de mayor durabilidad. Por otro lado está el acero inoxidable. Todos estos materiales están aprobados por normas europeas y por las normas ASTM, son las que dominan el mercado, digamos, pero no están recomendados los metales ferrosos, incluso si están galvanizados o pintados. No deben considerarse debido a su posible corrosión con la exposición ambiental. Si están cerca del mar, por ejemplo, es muy peligroso que esté pegado un tremendo módulo cerca del mar en marcos de acero. Si bien es más barato, obviamente, pero es muy peligroso. ¿Ya? El aluminio anodizado, ampliamente utilizado en la historia, em, está normado, está escrito en las normas. En general, el anodizado tiene que estar entre 10 a 20 micrones, digamos, en la capa de espesor para la CTM y 15 para las EOTAC. Los parámetros de anionización influyen en la calidad de la superficie. Obviamente nunca va a quedar igual una superficie de otra, pero tienen que cumplir ciertos parámetros. Entonces siempre hay que solicitar la confirmación al proveedor de que efectivamente tiene un control de calidad, digamos, y no es un perfil sin control. ¿Ya? Las pruebas de adherencia por lo general duran un año para este tipo de material, es decir, una validez. eh, Siempre es importante hacer ensayos con este tipo de aluminio a pesar de que esté certificado. ¿Ya? El aluminio pintado también, el recubrimiento debe adherirse durante el tiempo de vida esperado al perfil, debe mantenerse pegada esta pintura al perfil metálico. Además, la formulación de electropintados, ¿cierto?, influyen en la calidad de la superficie. No todos los electropintados son iguales, a pesar de que el proceso puede ser similar, depende de la temperatura, depende de la velocidad que se vaya aplicando, los distintos parámetros que se utilizan dentro de este proceso de pintado. Así también el PDF puede variar en su formulación. eh, Hay distintos sabores y colores del PDF, entonces también siempre se recomienda, a pesar de que tienen buena adherencia, a pesar de que en la historia existe buena experiencia con este tipo de recubrimiento, siempre se debe hacer ensayos con estos sustratos para un determinado proyecto, para un determinado muro cortina. ¿Cuáles son los tipos de vidrio? Tenemos por un lado el vidrio flotado sin recubrimiento, el vidrio claro, el vidrio transparente, ¿cierto? El vidrio flotado generalmente adecuado para todos los tipos de fachadas de vidrio pegado. Eh, los adhesivos, nuestros adhesivos y los que existen en el mercado tienen una excelente adherencia. El vidrio flotado eh, o templado transparente también, no se requieren pruebas de adherencia. No se requieren pruebas de adherencia porque va a pegar. O sea, la naturaleza de las siliconas en general son muy cercanas al vidrio, vienen de casi del mismo fuente. Entonces, finalmente fusiona uno con otro, se pega con bastante fuerza. Em, Existen también vidrios con revestimientos cerámicos, eh, vidrios serigrafiados, esmaltados, eh, impresos, ¿cierto? Y después esmaltados. Los recubrimientos cerámicos se utilizan predominantemente en el área de los spandrel, que es los paneles que van entre pisos, ¿cierto? Donde están los módulos, ¿cierto? Y que va, eh, esto que va entre pisos. La composición varía de los recubrimientos, varía mucho, por tanto, se deben realizar pruebas también a menudo con los sustratos originales. Tenemos revestimientos pirolíticos para vidrio reflectante, son recubrimientos muy duros que se producen en la fabricación del vidrio flotado, y entonces están muy bien adheridos. Son recomendables para el pegado estructural, pero igualmente se deben realizar ensayos porque no salen de la misma fábrica todos los vidrios, entonces es recomendable siempre hacer ensayos, nuevamente. Y existe una nueva tecnología, obviamente, ya bastante utilizada en el tiempo, pero es la más nueva, con recubrimientos de magnetrón o deposición metálica sobre la superficie del vidrio.
Son los famosos los UI, son recubrimientos blandos. Si bien es un recubrimiento metálico, uno puede raspar con algún esmeril, sacar este recubrimiento. Generalmente son de plata. Estos recubrimientos contienen metales preciosos y generalmente son lo suficientemente resistentes para su uso en el cristalamiento estructural. El proveedor el fabricante de este tipo de recubrimiento debe indicar si es idóneo o no para el pegado estructural. Se deben realizar pruebas de adhesión en cada proyecto. La adherencia en vidrios, donde se les borra el borde, ¿cierto? Para que tenga mayor adherencia deben probarse también porque varía la superficie al borrar un borde con un recubrimiento u otro. Vamos a ver cada uno. Primero tenemos el vidrio flotado, donde cae la arena, ¿cierto? Sílice y algunos fundentes. A 1600 grados se funde esta masa, ¿cierto? Y finalmente se deja caer a 500 grados menos de temperatura sobre un baño de estaño. Por eso se llama vidrio flotado. Y cae sobre unos rodillos. Estos rodillos, dependiendo de la velocidad, controlan el espesor y, digamos, la forma y la planería. Después pasan a un enfriamiento lentamente, donde además se produce el recocido del vidrio. Finalmente se enfría el vidrio con ventiladores especiales. Em, Pasa un proceso de escáner donde se evalúan las imperfecciones y finalmente pasa un proceso de corte, donde ya está listo el vidrio terminado. Finalmente estos dos paneles son acopiados, ¿cierto? Y distribuidos para un determinado proyecto o para múltiples aplicaciones. El vidrio flotado, em, las siliconas han sido desarrolladas para una perfecta adhesión en vidrio flotado transparente, ¿cierto? Por eso no se requieren pruebas de adhesión. La calidad del vidrio flotado transparente es consistente debido a que el proceso de producción y por lo tanto no se requieren pruebas de adhesión relacionadas con este proyecto. Eh, Debe asegurarse que no haya contaminación al momento de pegar. Por eso, por ejemplo, el aceite de corte al momento del corte del vidrio o la contaminación superficial debido al proceso, si hay polvo, si hay aceite, grasa, tiene que lavarse el vidrio siempre y estar limpio para el siguiente proceso de adhesivo. No se requieren pruebas de adherencia, como dijimos, en la superficie de vidrio principal. eh, y también no se requiere prueba de adherencia cuando el vidrio ha sido pulido en los bordes. Pulido, hasta el pulido. Se requieren pruebas de adherencia cuando el borde solo ha sido esmerilado. Ha pasado un esmeril por el lado y cambió su superficie. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el proceso de aplicación de pintura, digamos, impresión, serigrafiado. Son pinturas especiales que resisten la temperatura y finalmente se transforman en este serigrafiado. Como decía, se aplican en los spandrel principalmente. También hay unas nuevas aplicaciones como salas completamente vidriadas, estos vidrios para las cocinas, para los baños, que quedan muy bonitos. ¿Cómo se aplica el recubrimiento pirolítico? Como les decía, del proceso de flotado directamente es aplicado este recubrimiento y por lo tanto tiene una muy buena adhesión sobre la superficie del vidrio. ¿Ya? Um, Igualmente se deben realizar pruebas porque este proceso puede estar afectado por no es igual en todas las fábricas, por lo tanto es recomendable siempre hacer los ensayos. Em, Luego tenemos el último proceso, digamos, de recubrimiento, donde se depositan, una vez limpio el vidrio, pasa por unos rodillos que están cargados eléctricamente con una carga magnética y además tiene una lámina metálica donde
produce que este metal precioso se desprenda de esta lámina y se deposite sobre la superficie, quedando completamente una superficie homogénea con este metal precioso. ¿Ya? Em, Puede tener distintas aplicaciones, de hecho tiene distintos tipos de capas metálicas dependiendo de la funcionalidad que se quiera dar al vidrio. Puede llegar a tener hasta 12 capas por lo general para dar una eficiencia low E y resistente al sol, digamos, para ser eficiente energéticamente. Se ven muy bonitos, además son estos vidrios azules, verdes, ¿cierto? De colores muy bonitos. La calidad de la superficie em, manipulada, ya sea cerámico, con recubrimiento, borrado de borde, etcétera, varía considerablemente dependiendo del proceso de fabricación y el proceso en general. Por lo tanto, todo vidrio que sea manipulado después del proceso de flotado debe ser ensayado. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ver instantáneamente. El vidrio, este es el tipo de borrado de borde, cuando viene un recubrimiento, y es recomendable que la silicona sea pegada directamente sobre la parte borrada del borde y no sobre el recubrimiento pirolítico o metal precioso sobre la superficie, porque eh, puede tener problemas de adherencia. La silicona además ataca estos tipos de metales, por tanto se produce cierta corrosión y desprendimiento y podemos tener problemas de adherencia finalmente. Em, Acá hay una muestra, un proceso de borrado de bordes. Eh, Generalmente se utiliza un cabezal lineal, puede ser, o puede ser un cabezal que pueda seguir cualquier forma finalmente. ¿Ya? Lo que se hace es borrar el borde de este recubrimiento pirolítico o electrodepositado. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Que dependiendo del tipo de recubrimiento, dependiendo del tipo de esmeril, dependiendo de la presión del esmeril, las RPM del esmeril, la velocidad de la línea del proceso, etcétera, el proceso de lavado, cambia la superficie drásticamente. Son en cada uno de los parámetros, en cada uno de los parámetros enumerados acá, cambia totalmente la superficie del vidrio. Si yo cambio el esmeril, si cambio la rueda, si cambio la velocidad, eh, va a cambiar la superficie del vidrio. Por tanto, si yo borro el borde, no es que yo vaya a pegar sobre el vidrio flotado nuevamente, sino que es una superficie completamente nueva. Pueden quedar partículas del esmeril, pueden eh, quedar rugosidades distintas cada vez. Entonces, durante el proceso del vidrio, los parámetros para el proceso de eliminación de borde pueden variar, ¿cierto? Y puede llevar a una mala adhesión del sello secundario. Tanto siempre requieren controles de calidad de este proceso cuando se eliminan los bordes. Acá hay unas muestras eh, microscópicas de, de la superficie de los distintos esmeriles y eh, el proceso de borrado de bordes posterior. Y estos son, si bien tienen la misma especificación estos discos, la terminación es completamente distinta. ¿Ya? Entonces, está mirado con un microscopio electrónico de barrido. ¿Ya? Si no es correcta el borrado, si no se hace un correcto borrado de bordes, pueden existir este tipo de fallas. Se ve como no homogéneo el borrado, ¿cierto? Un correcto borrado de bordes debe ser perfecto, de dejar una superficie lo más homogénea posible. Apa- Además de una inspección visual, encontré que una novedad que se pueden hacer test con estos probadores de fusibles.
test de conductividad. Si no conduce la electricidad es porque obviamente está eh, realizado un buen borrado de bordes. ¿Cierto? Entonces, eh, tenemos un vidrio low E, es incorrecto pegar directo sobre este recubrimiento. Lo correcto es borrar el borde para poder pegar el proceso de adhesión. ¿Ya? Y otros materiales, además del vidrio, tenemos espaciadores termopanel para el vidrio de BH, los distintos espaciadores, principalmente de aluminio, estos espaciadores que tienen unas perforaciones, como se ve acá, eh, y además un espacio interior donde generalmente va un desecante como sílica gel, un desecante que absorbe la humedad al interior del termopanel, de manera de que no se genere, no se empañe el vidrio por dentro, ¿cierto? No se genere humedad. Hay espaciadores de acero inoxidable, también hay espaciadores de materiales compuestos, hay incluso maquinaria que aplica estos espaciadores de cinta también. Tenemos espaciador termoplástico como el poliisobutilo también, viene del butilo incorporado, ¿no? Pero el fabricante del termopanel eh, debe hacer pruebas de adherencia con estos espaciadores también y se debe realizar de manera frecuente. La prueba debe ser parte del control de calidad del cliente. ¿Ya? Hay algunos clientes que hacen el snap time, por ejemplo, con el espaciador y tienen dos controles en una, ¿no? Entonces, este espaciador iba dentro del termopanel, entre los vidrios, el sello primario, sello secundario. ¿No? Pero una vez armado, eh, empiezan a aparecer otros materiales accesorios, como los calzos o eh, digamos, setting blocks, se llaman en inglés, que son como ciertos sostenedores de los vidrios o puntos de apoyo para los vidrios. Estos calzos son típicamente de poliamida, polietileno, polipropileno o PVC rígido. Y no se requieren pruebas de compatibilidad para los materiales mencionados anteriormente porque si no contienen plastificantes o capas de EPDM, el EPDM o los plastificantes pueden variar mucho, por lo tanto, si son de ese material, no van a interactuar con la silicona, por tanto, no se requieren pruebas. Si contuviera EPDM en algún momento, este caucho modificado, ¿cierto? Podría llegar a interactuar con la silicona, por tanto, se requieren ensayos que se los voy a mostrar a continuación. Cordón de respaldo eh, para la instalación del sello climático. En general son de polietileno de celda cerrada o poliuretano de celda abierta. Y en general no se han registrado problemas de compatibilidad con la silicona hasta ahora, a menos que haya un cambio en este tipo de cordón de respaldo, algún nuevo material, ¿ya? Por ejemplo, que tuviera un centro de otra cosa o otro tipo de material. Pero no se requieren, eh, igual, se pueden ensayar, pero no se requieren pruebas en general. También pueden haber burletes, en vez de cordones de respaldo, o en vez de sellos climáticos, pueden haber burletes, como esos gaskets, que van entre partes para hacer de puentes térmicos o hacer de corta agua o eliminar, eh, hacer terminaciones herméticas. Los más usados son de EPDM, de marca neopreno, santopreno, silicona. Siempre hay que preguntar a los proveedores cuáles son las calidades aprobadas para este tipo de productos y todos los tipos de PDM, ya sea de procedencia de cualquier parte del planeta, deben ser verificados si se va a trabajar con una línea de adhesivos de Sika o de otra empresa. También existen cintas espaciadoras, nuestra cinta se llama Sika Spacer Tape HD. En general son de celda cerrada y de celda abierta. Las cintas espaciadoras de
son de EVA o PVC, pueden limitar la emisión máxima debido al curado. Los de celda abierta, como son de poliuretano y no requieren ensayo para la cinta Spacer Tape HD o la Norton de Saint-Gobain, Thermabond, porque están probados en compatibilidad. ¿Ya? También existen vidrios laminados, como lo pudieron ver por ahí. Eh, existen vidrios de esta, lámina de polivinil butiral, em, o EVA también pueden tener adentro, o otro polímero. Entonces, se ha probado compatibilidad de líneas adhesivas de nuestras siliconas con las capas intermedias comunes. Si bien no hay problemas con el polivinil butyral nunca, igualmente se debe ensayar para descartar cualquier interacción. ¿Ya? Existen también unos laminados interiores, por ejemplo, de estos vidrios que se pueden conectar eléctricamente, que tienen una capa LED transparente al interior y se les puede aplicar corriente y se ponen como cortinas opacas o son completamente transparentes. Esos vidrios también deben ser ensayados. Me tocó hacer un ensayo donde la compatibilidad fue muy buena y está recomendado por el fabricante de esta lámina especial, em, con buena compatibilidad con nuestras siliconas WS, por ejemplo, cuando se fabrican estas salas de reuniones, por ejemplo. ¿Ya? También, em, antes de poder utilizar nuestros adhesivos sobre las distintas superficies, se hace un estudio de cuál es la mejor eh, preparación superficial para poder aplicar nuestras siliconas sobre los distintos y asegurar, sobre los distintos materiales y asegurar adherencia, ¿ya? Donde existían limpiadores, activadores e imprimantes, ¿ya? Aparte del pretratamiento, tenemos que, ¿por qué es tan necesario? Porque es el elemento clave para la unión duradera. Es un elemento clave que elimina la suciedad del polvo, produce una condición en la superficie del sustrato bien definida, ¿cierto? Prepara el sustrato para que el adhesivo se ancle lo más fuerte posible, aumenta la afinidad del adhesivo con el sustrato, ¿ya? Aquí tenemos un, de los distintos casos. No hay adhesión, el cordón adhesivo sale completamente cuando se hacen los ensayos. Hay una adhesión parcial también, que también no es aprobada para el vidriado estructural, donde hay menos del 25% de falla adhesiva y 25, menos del 75% de falla adhesiva y 25% de falla cohesiva. Y tenemos el caso de la buena adhesión, que es cero falla adhesiva y 100% falla cohesiva. Falla cohesiva era cuando se rompe completamente el adhesivo y no se despega del sustrato. ¿Ok? Tipos de pretratamientos. Está el mecánico, ¿cierto? Lijado, debaste, eliminación de capas de oxidación, capas de anulación, recubrimientos. Luego está el limpiador, que puede ser solventes, agua ionizada, mezcla de solvente con agua y remueve la contaminación, esto como polvo, aceite y grasa. Luego están los activadores, que son casi el 95% solventes, pero tienen disueltos unas sales que hacen promoción de la adherencia, ¿ya? Dejan preparada la superficie para que ancle bien el adhesivo. Y finalmente están los imprimantes, que forman una película visible sobre la superficie y uniforme para una mayor afinidad del adhesivo con el sustrato. Ah, el primero no hay que usarlo para aplicaciones de acristalamiento estructural solo. Siempre debe ir con distintos sellos, con distintos pretratamientos. Para los limpiadores, nosotros tenemos dos, Ciclaclean P, Ciclaclean GM. Todos los sustratos deben limpiarse antes de la aplicación de un activador o de un primer. Siempre va el limpiador, puede ser alcohol isopropílico eh, o puede ser Ciclaclean P, nuestro alcohol isopropílico estandarizado, ¿ya? Por eso SICA siempre recomienda utilizar este alcohol isopropílico que está estandarizado.
Ambos limpiadores se aplican mediante el método de los dos paños que vamos a ver a continuación. Em, Únicamente se utilizan limpiadores aprobados por SICA, como dije. Después están los activadores, son promotores de adhesión. Vimos que eran solventes con promotores de adhesión. Tenemos Activator 100, SICA Activator 205. Hay también para procesos que, porque como son invisibles, por lo general existen algunos productos que tienen componentes que reaccionan con la luz ultravioleta, por tanto se puede ver bajo la luz ultravioleta. Eh, Deben ser aplicados después del uso del Zika Cleaner, después de un limpiador, después del alcohol isopropílico, deben ser aplicados. Eh, Deben ser aplicados por los métodos de los dos paños. Y el LUM, cuando tienen el activador 205 o el 205 LUM, debe ser aplicado por el método de un paño. Aquí los vamos a ver a continuación. Siempre se recomienda el uso de cinta enmascarar para, para enmascarar zonas a la vista, para no pasar a llevar otras zonas. También están los imprimantes, como el Zika Primer 790 utilizado en este tipo de sustrato. El Zika Primer debe ser aplicado después de aplicar el Zika Cleaner, como se me recomienda al principio. Se recomienda la aplicación del imprimante con esponja, paño libre, libre pelusas o una mopa o una brocha. Se recomienda el uso de cinta de enmascarar en zonas a la vista para no pasarnos y no manchar el vidrio. Este es un método, está resumido, está el método de los dos paños con los productos asociados y esta es la recomendación, se abre la, la lata, digamos, del limpiador con un paño, se vierte de esa manera el producto sobre la superficie del paño y no tapar la superficie de la lata con el paño para no contaminarlo. Luego se pasa y después con otro paño limpio pasamos quitamos el exceso del producto. Ese es el método de los dos paños. Después tenemos el método de un paño, que se utiliza para el Zika Activator 205, ya que deja una capa homogénea de, de promotores de adherencia que está disuelto el solvente. También se vierte sobre el paño y no se tapa el paño o sea, se tapa la lata con el paño y se aplica en un solo sentido y una sola vez. Siempre tapar lo antes posible la lata para que no se evapore el solvente y no cambie las propiedades del producto. Eso es muy recomendable. Este es el método de aplicación para imprimantes. Hay distintos métodos de aplicación. Por ejemplo, se puede aplicar con un paño libre de pelusas, como el que vimos recién. Se destapa la segunda tapa de seguridad, se vierte, se vierte el producto sobre el paño para no contaminar el interior, se tapa lo antes posible, luego se aplica de esa manera. Luego tenemos una espuma aplicadora, que puede ser una espuma de poliuretano, de poliamida. Es recomendable, si vamos a utilizar una cantidad conocida, verterla sobre un frasquito, un vaso donde podamos introducir esta espuma y tapar lo antes posible el frasco de producto. Luego con esta esponja aplicar de esa manera el imprimante. Se deja una capa bien homogénea con ese tipo de espuma. eh, Realmente lo recomiendo. También puede ser también para la aplicación con una mopa, por ejemplo, o una brocha, verter un poco de producto conocido, tapar inmediatamente el imprimante para que no cambie sus propiedades y se puede aplicar con este tipo de mopa.
También puede ser con una brocha, el mismo vasito, para en un solo sentido para dejar una capa lo más homogénea posible. No se recomienda pasar varias capas del producto porque se genera el efecto mil hojas, el efecto de distintas capas que puede generar un problema de adherencia finalmente. ¿Ya? Hasta 3 capas es lo recomendable si es que pasó mucho tiempo de la aplicación del imprimante. Después de la tercera aplicación ya es recomendable limpiar de nuevo y hacer el proceso de nuevo. ¿Ya? Si hay duda, hacerlo o no. ¿Cómo manejar el producto? Siempre es recomendable escribir en la botella la fecha de la apertura del primer. Hay que considerar que la botella, una vez abierta, dura más o menos un mes después de abrirla. Para imprimaciones pigmentadas, para los imprimantes pigmentados como de color negro, por ejemplo, tiene una bola de acero. Hay que agitar esta bolita para que darnos cuenta que no está conchado y que está en condiciones de ser utilizado el imprimante. Hay que agitar unos minutos y utilizar únicamente productos que no hayan estado vencidos. Desde cualquier producto que tenga un aspecto inusual, viscosidad o contenga grumos, por ejemplo, no hay que utilizar. Hay que cerrar las latas inmediatamente antes de su uso. Y como regla, después del tratamiento y antes de la aplicación del sellador, hay que esperar el tiempo de liberación del solvente o del imprimante. Este, este solvente tiene un tiempo, por lo general viene indicado en la ficha técnica. El tiempo de flash off, que se llama, o liberación del solvente, em, tiene que liberarse por completo. ¿Por qué? Porque puede atacar el adhesivo o el sellador que se aplique y puede generar puntos donde no, que se creen irregularidades en el proceso del curado, ¿ya? Y ahí, por supuesto, pérdida de adherencia por esta razón. Entonces, siempre es importante definir el tratamiento adecuado con antelación antes del inicio de la producción de una gran producción de un muro cortina. Enviar todos los materiales para las pruebas de adhesión a cita. Utilizar, o al proveedor de la silicona, utilizar siempre el mismo tipo de superficie que será usado en realidad. Elija el método de aplicación adecuado, ya sea tela, brocha, mopa o el que sea. Hay que tener en cuenta el tiempo de liberación y el rango de temperatura en que ocurre esto, y no se deben utilizar otros productos que no sean los aprobados por el fabricante del producto adhesivo o por SICA. En cuanto a adhesión y compatibilidad, ok, hicimos la prueba de distintos, cómo aplicar estos pretratamientos, pero deben ser basados en pruebas adhesivas. ¿Cómo se hacen estas pruebas adhesivas? Ya se nos va complicando, digamos, los distintos materiales que existen dentro de una instalación de un muro cortina. Aparecen los perfiles metálicos, sobre todo, ya no son las siliconas donde van pegados, sino que tienen que tener interacción con los perfiles metálicos, los setting blocks, que son los calzos, donde van apoyados los vidrios, em, las siliconas climáticas, los cordones de respaldo, el perfil de caucho, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cómo se hacen estos ensayos con estos distintos materiales? Número uno, los sustratos se limpian y se pretratan, como vimos en lo anterior. Se utilizan diferentes productos de pretratamiento para examinar su idoneidad para la combinación del sustrato adhesivo. Estos distintos pretratamientos, pasando por el primero, ¿cierto? Solo limpiador, limpiador activador, o limpiador activador primer, o limpiador y solo primer, o solo, digamos, solamente el limpiador. El adhesivo debe curarse y luego exponer a envejecimiento artificial para simular, digamos, el paso del tiempo. En estas condiciones están expuestos durante su vida útil. Puede ser luz ultravioleta, temperatura, humedad, frío, eh, eh, humedad y temperatura, etcétera. Son distintas condiciones que están normadas para las pruebas de este tipo de adhesivos. La adherencia se prueba mediante una prueba de adherencia de extracción de piel o esfuerzo de pelado, que se llaman, que se tracciona el adhesivo y se va cortando en un ángulo especial para
dejar un patrón sobre la superficie y estos patrones también están estandarizados y se evalúa la falla respecto a ese tipo de patrones, ¿ya? Estos son como los patrones básicos, una muestra, en realidad son muchos más, pero de esta forma se evalúa. Cada letra y cada número son el tipo de ensayo y el tipo de condición a la cual fue sometido el mismo cordón adhesivo y el mismo material que va a ser utilizado en la obra. También existen pruebas de compatibilidad de materiales. Se exponen los materiales en conjunto con el adhesivo en húmedo o en seco, es decir, cuando está fresco o cuando está curado. Luego se evalúan las propiedades mecánicas derivadas de la exposición en conjunto con el material que va a estar en contacto y también sus propiedades de tracción y sus propiedades elásticas. Por ejemplo, pareciera que no fuese a interactuar un gasket con la silicona, pero sí ocurre y produce grandes problemas en las obras. Por lo tanto, siempre es recomendable hacer estos ensayos. Tenemos la referencia en la primera foto de qué color eran las siliconas. Generalmente se ocupa una silicona transparente para exponer el adhesivo, eh, el mismo adhesivo que se va a utilizar, pero de color transparente para evaluar su decoloración o su efecto del material que va a estar en contacto con él. Esto ya es un material que ya perdió todas sus propiedades, por ejemplo, y no están aprobados por sí cuando hay alguna transformación del adhesivo, ¿ya? Siempre tiene que estar aprobado si no hay comportamiento, no hay ningún cambio. En general, estos se hacen ensayos para siliconas monocomponentes y para siliconas bicomponentes. La duración varía entre 33 a 56 días para las pruebas de compatibilidad, que son las más sensibles porque se tiene que evaluar de manera acelerada, pero igualmente se sigue evaluando en el tiempo. Se cotizaría para entregar el primer informe, para entregar la primera evaluación de esta prueba de compatibilidad, pero SICA sigue haciendo el ensayo por mucho más tiempo, ¿ya? ¿Cómo se aplican? Ok, ya probamos la compatibilidad, probamos la adherencia, probamos el pretratamiento, todo ok, aplicamos. ¿Cómo se aplica? Primero, para aplicar hay que discutir, debe ser detallado la visión general de la bomba, las condiciones del lugar de trabajo, colocación del nuevo material en la bomba, el lavado, el tiempo de apertura del mezclador, arranque del equipo, cómo se apaga, cómo se prende, ajuste de la relación de masas, si una silicona bicomponente, y la limpieza del mezclador, que debe ser periódica y frecuente. Muy básicamente, tenemos bombas de un componente, donde tiene básicamente un pistón que va presionando la silicona y la silicona sale por el interior de este pistón y va siendo bombeado a través de una manguera. Lo mismo para siliconas bicomponentes, son dos pistones donde se puede regular la proporción indica la ficha técnica, cuánto de A y cuánto de B debe ser agregado para que se mezcle correctamente. Esto va por dos mangueras a una boquilla que mezcla finalmente. Puede ser, este bombeo puede ser controlado electrónicamente como manualmente, la proporción de mezcla. Finalmente llega este mezclador, decía, que puede ser de trompeta, donde al interior de la trompeta tiene esta típica alfa helix mezcladoras. Puede ser en la boquilla con boquillas mezcladoras, o puede ser un mezclador dinámico que si bien es de gran peso, pero produce la mínima pérdida. Ok, estamos funcionando con la máquina, pero debemos asegurarnos de que esté haciendo correctamente la mezcla, si es que una silicona de componente, ¿cierto? Para asegurarnos, existen controles de calidad normados, como por ejemplo el famoso ensayo de mariposa, el snap time, que es el tiempo de vida de mezcla en el vasito, eh, parámetros de medición por masa, o el snake, la prueba de serpiente, que se estira sobre un papel, digamos, y se ve el cordón. Aquí tengo unos ejemplos, son muchos videos, pero traté de resumirlo para que
para, para, para que lo pudieran ver. Acá hay una prueba de la mariposa. En general se hace sobre una hoja, lo que más van a ver si es que alguna vez lo ven en las plantas. Sí que recomiendo que se haga sobre un plástico. En la nueva recomendación, pues la idea de esto, eh, que al abrir, porque se estira el producto sobre el plástico plegado, el papel plegado, y luego se abre, forma como una mariposa en el fondo. Pero lo que se ve aquí es si está bien mezclado el producto. Cuando no está bien mezclado ocurre este tipo de fallas, se ven vetas, ¿cierto? Que no deben estar presentes cuando se abre esta mariposa, ¿ya? Lo correcto es que esté homogéneamente mezclado. Luego tenemos el snap time, un vasito, se va midiendo el tiempo, se mete puede ser un palo de helado y se va retirando cada cierto tiempo el producto. En general, a la mitad de lo indicado en la ficha técnica, se hace la primera medición, después cada 5 minutos hasta encontrar el punto. El punto es cuando corta sin hilo, ¿ya? Tenemos un hilo pequeño de corte y se escucha incluso un chasquido para estas silicones que tienen gran resistencia, ¿ya? Entonces, ese es un largo hilo y ese es un corto hilo. Cuando se escucha el chasquido, está el punto de pod life o tiempo de vida mezcla. ¿Ya? Oh, error. ¿Me ven? ¿Me ven? Bueno, en estoy. Un segundo. Un segundo. Ok. Mm, ok. Ok. Aquí hay una prueba disculpen, una prueba de serpiente que se llama, donde se aplica el producto extensamente, de manera de poder eh, permitir dejar un gran camino del producto mezclado, de manera de evaluar cualquier propiedad en el punto del mezclador, cualquier falla, digo. También puede ser en un metro de una superficie, donde se evalúa si existen pulsos de entrega de catalizador o pulsos de entrega de base, si está curado
homogéneamente a lo largo de todo este cordón. ¿Ya? Tenemos también que se abre el cordón finalmente para evaluar si hay problemas de mezclado. ¿Ya? Se encuentran esas vetas también, hay problemas de mezclado. Lo de arriba está ok, lo de abajo no está ok. ¿Cómo se hace el ensamble, el armado? Si está todo ok, si pasó la prueba, si hay una buena mezcla, si hay una buena adhesión, si el tratamiento pasó, si todo lo anterior se cumplió, pasamos al armado, ¿cierto? Donde va el pegado estructural o va la aplicación del siliconado perimetral del DBH, el ensamble finalmente, ¿cierto? Ya sea por método manual o semiautomático o método ya robotizado, ¿cierto? Como la aplicación manual y la aplicación automática también de el pegado estructural. Ok, pegamos. ¿Cuándo podemos mover los elementos? Entonces, primero hay que distinguir los pasos. Tenemos un curado inicial e inicio de la adhesión, tenemos el fortalecimiento e incremento de la adhesión, luego tenemos un fortalecimiento adicional casi llegando al curado y una adhesión ya aumentada. Y tenemos una máxima resistencia y adherencia alcanzadas. ¿Cuáles son las condiciones? Para la primera etapa hay que almacenar las unidades sin estrés, en posición horizontal, ojalá, digamos, sin dejar que se estresen los paneles. Después, la segunda etapa, cuando empieza a aumentar el incremento de la adhesión, hay que almacenar las unidades con algún soporte de carga muerta, ¿cierto? En estos típicos, eh, ¿cómo se llaman? Góndolas, donde dejamos los vidrios. Tienen un ángulo especial, ¿cierto? Para que no se produzca estrés y tampoco se vayan a caer. El transporte de las unidades ya de manera vertical puede ser cuando ya pasa este fortalecimiento adicional y hay una adhesión que se puede comprobar. Y la instalación de los elementos finalmente ocurre cuando hay una máxima resistencia, esa es la recomendación. Para las siliconas monocomponentes en general se debe evaluar porque dependen de las condiciones de temperatura y humedad del ambiente y de las condiciones del lugar de trabajo. Y para las siliconas bicomponentes en general es mucho más rápido, entonces es lo recomendable para la fabricación de este tipo de productos, donde para la primera etapa son 24 horas, por lo menos 24 horas sin carga o estrés, sin movimiento. 3 días después se puede ya almacenar las unidades y un poco moverlas, ¿cierto? El transporte pueden ser los 4 días, dependiendo del fortalecimiento y el crecimiento de esta fuerza adhesiva, y 7 días después ya se pueden instalar, ¿cierto? Em, Aquí hay un tema que los clientes siempre dicen, quiero pegar y quiero moverlo a la hora lo antes posible para terminar este proyecto, ¿cierto? Em, para el caso de los adhesivos monocomponentes, si tiene tiempo para hacer el proceso, se va a ir por esta alternativa, pero el caso de los bicomponentes en general es mucho más rápido y se debe evaluar la resistencia mecánica mínima que debe tener, que está descrita en las normas. En general es como 0,72 newton por milímetro cuadrado de resistencia mecánica que debe tener para recién mover los módulos, ¿ya? Si se alcanza eso en un espacio de tiempo menor a 3 días, eh, digamos, eh, puede haber, eh, puede haber la posibilidad de hacerlo un poco antes, ¿ya? Finalmente, una vez que ya está terminado, no vamos a instalar todavía, sino que se hace un control de calidad del producto terminado, finalmente. Entonces se hace un ensayo de deglazing del pegado estructural. ¿Y qué es lo que se hace? Se corta esa silicona para evaluar cómo quedó pegado. Pueden sacar estos módulos, se despegan
¿cierto? Con ayuda puede ser de maquinaria especial o de ventosas. Luego se corta la superficie del adhesivo a una altura definida para evaluar finalmente. Esa altura puede ser 3 milímetros. Se evalúa que no hayan burbujas, que el proceso de mezclado estuvo correcto, que la adhesión estuvo correcta, que se eh, llenó correctamente el gap y las dimensiones del cálculo que se hizo para este proyecto, ¿cierto? Que coinciden perfectamente con lo que se especificó en el proyecto, con lo que se hizo desde un inicio. Luego se evalúa adherencia en el sustrato con este mismo cordón para terminar la prueba de campo y el de. Listo. Esto está descrito en las guías. Esto está escrito en las fichas técnicas. Perfecto. Quedó terminado el termopanel, quedó terminado el vidrio, quedó terminado el módulo, quedó terminado el gasket. Hay compatibilidad, hay adherencia. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Pasó la prueba? ¿No pasó la prueba? Sí pasó la prueba. Se va a instalación. Ese es el ideal, digamos, del proceso. Finalmente va a la instalación y tenemos nuestro proyecto terminado. Finalmente, cuando ya se instalan los módulos, se procede si que tiene cantería húmeda, ¿cierto? Si es que va este sello climático, se procede a sellar el muro cortina o la fachada. Pueden encontrar de nuevo más información acá, en esta página. Es nueva, es industry.sica.com, sin www, donde está la documentación, están las referencias como obras en todo el mundo con este tipo de soluciones. Bueno, espero que les haya gustado. Esa es la idea. No sé si pudieron ver toda la presentación. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Y muchas gracias por su atención. Gracias a los asistentes. Voy a expandir aquí para que podamos ver las preguntas. Si hay alguna duda. Antes, si hay alguna duda, David, ¿me ayudas? Déjame buscar un poquitín. ¿Sí? Me dices si no hay preguntas. No, la verdad es que a mí no me ha llegado ninguna. Perfecto. Ok, dice la prueba de mariposas para todos los sellantes. No, la prueba de mariposas para los sellantes bicomponentes. Ya, esa es la pregunta. Listo. Parece que no hay preguntas. Les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias por unirse a esta capacitación. Era la segunda. La idea era profundizar en el proceso adhesivo y espero que les haya quedado claro. Van a estar disponibles los canales de comunicación a través de la FICA Guía, ¿cierto? Donde están alojados estos webinars. Un placer, que estén muy bien y cuídense mucho.